Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos marzo, comenzamos semana en Córdoba de cerca y en una semana clave además para rebajar las restricciones contra el coronavirus. Mañana se va a reunir el comité de expertos en nuestra comunidad y por supuesto nosotros estaremos muy pendientes a las nuevas medidas que va a decretar la Junta de Andalucía. Semana crucial también para Córdoba de cerca. Nosotros seguimos analizando toda la actualidad y poniendo muchísimos temas sobre la mesa y vamos a comenzar ya. Lo vamos a hacer además con un gran amigo y colaborador de esta casa, con Marcos Santiago. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos semana y comenzamos mes en Córdoba de cerca. Comenzamos mes, sí, marzo, un marzo creo, yo por lo menos tenemos esperanza de que empecemos a ver el final del túnel y veamos ya la luz de esta pandemia tan Ojalá que sea pronto, Marco. Bueno, vamos a poner hoy sobre la mesa un tema que está de actualidad. Se ha abierto el debate público sobre la libertad de expresión y en un momento además crucial también para la democracia. Hay que incluso quien la pone la calidad democrática en tela de juicio. Marco. Bueno, es cierto que la calidad democrática está en tela de juicio, pero precisamente por los sucesos que estamos viviendo en Cataluña, violentos, ¿no?, de presión a la democracia. O sea, todo lo contrario. Yo creo que se ha manipulado el tema de la libertad de expresión, cuando ello es todo, vuelvo a repetirlo, una manipulación del independentismo violento para provocar pues los altercados y la presión a la democracia que están ejerciendo. O sea, en España quiero dejarte claro y dejar claro al respetable que en estos últimos años lo que hemos estado viviendo es un debate de los excesos de la libertad de expresión, no de sus carencias. Hemos visto cómo en televisión se opinaba a diestro y siniestro, hiriendo el honor y la dignidad de muchas personas y sin embargo se amparaba en la libertad de expresión. Claro, es todo lo contrario. Ahí quiero llegar, Marco. Esto es una manipulación. Exactamente. ¿Qué es exactamente libertad de expresión y dónde están los límites? En la dignidad, en el honor de las personas. Además, mira, lo que estamos hablando de libertad de expresión, que está consagrada en la Constitución, pero lo que dicen esta gente que la está coartando son dos delitos: enaltecimiento del terrorismo e injurias muy graves al jefe del Estado. Ya está, no estamos hablando de otra cosa. Mira, el que más o el que menos hemos sufrido el terrorismo en nuestra propia carne. Y entonces, suprimir el tipo penal 578 de enaltecer a asesinos, bueno, eso es una carencia democrática, no todo lo contrario. Y permitir que gravemente se injurie al jefe del Estado, hombre. Sí, pero vamos a contextualizar un poco, Marcos, para la gente que está en sus casas. Nos estamos refiriendo, entiendo, al rapero Pablo Hasél, que fue detenido el pasado 16 de febrero por enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la corona. Pero vamos, a este hombre, en su moral, le ha tocado la lotería. En su vida iba a suponer que iba a ser un héroe porque es una persona musicalmente y en su currículum, pues, hombre, no voy a decir vulgar porque yo vulgar no le digo a nadie, pero una persona muy normalita. Entonces, este señor se ha erigido como baluarte del independentismo y no de la libertad de expresión. Ya te digo que se está manipulando un derecho que tenemos todos, para tratar de quedar bien a nivel internacional. Pero no, aquí lo que hay es un independentismo violento, pura Kale Borroka. Hablando de la Kale Borroka, ¿no? Un símil vasco. Mira, el PNV, por ejemplo, es un partido, yo lo considero que es actualmente uno de los grupos políticos más elegantes y más discretos del panorama político español y lleva a cabo todos sus ideales. Pero, hombre, hacer una guerra callejera contra la policía y contra los propios catalanes, mira lo que ha provocado. No solo esta desestabilización de la democracia, sino que haya 200.000 catalanes que han votado a Vox, que precisamente es lo contrario, más contrario al independentismo catalán. O sea, lo que están provocando es la anomalía democrática que se hablaba, las carencias democráticas. Pues sí, pero por la libertad de expresión, no, hombre, por Dios.
Bueno, si eso está consagrado, es Sí. por la violencia que están ejerciendo contra la Constitución española, que elegimos todos. Bueno, la libertad de expresión, sin duda alguna, hay que defenderla, pienso que sin polarizaciones y sin extremismo. ¿Tú piensas que dentro de la libertad de expresión hay ideología política? No. No, porque, y te voy a dar un dato práctico. El Código Penal que establece los delitos era el del 73, de la época franquista, pero luego en 1995, bajo mandato socialista del ministro Belot, se habló del Código de la Democracia, y es ese partido de izquierda el que recoge los delitos contra la corona, enaltecimiento del terrorismo. Bueno, si lo establece, si esos límites penales lo establece un partido de izquierda, pues no es cuestión de ideología. Yo te voy a poner un ejemplo muy práctico de lo que es la libertad y la insociabilidad. Imagínate, un servicio, un bate público, que todos tenemos derecho a entrar. Bien, ante una urgencia, yo creo que todos nos hemos visto así, ¿no? Entras al bate público, terminas de hacer tus necesidades, de hacer popo, dicho en términos coloquiales, y tú, cuando te vas, tú eres libre de tirar de la cadena o no. Eres libre, es una libertad de decisión. Pero si tú decides no tirar de la cadena y dejar el bate público sucio, tú no estás ejerciendo la libertad. Tú estás pasando tus miserias a otros. Marcos, vamos a aplicar este concepto de libertad de expresión a las redes sociales. ¿Dónde está el límite? Porque estamos hablando, en el caso del rapero detenido, de enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la corona. Pero un caso práctico, nos están viendo ahora mismo en casa, las redes sociales están abiertas. ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión? Bueno, pues hay insultos. ¿Y cómo podemos también actuar, evidentemente? Es que mira, las injurias graves, las calumnias graves, que si luego se demuestran que son ciertas, pues no has cometido ningún delito. Y además no están penadas con penas privativas de libertad, sino con multas. Cuidado, que tampoco es que estemos ahí muy machacando el que se pase de la libertad de expresión. Pero un caso claro, bueno, pues si tú utilizas las redes sociales para menospreciar a una etnia, por ejemplo, los gitanos no deben de tener los mismos derechos que los no gitanos. Eso es condenable. Claro, eso no es libertad de expresión. Exactamente. ¿Me entiendes? Y cosas así están llenas. ¿Y cómo podemos protegernos? Con las denuncias. Denuncias porque hay códigos penales. El problema es que si... Pero ¿realmente luego son efectivas esas denuncias, Marco? Hombre, pues porque sí. Conozco casos, sinceramente, conozco casos de gente que se han visto insultados en redes sociales y luego al final eso ha llegado a nada. No, llega. Llega. Por supuesto que llega. Hay que saber denunciar también. Y ya te digo que es que el Código Penal dice que tienen que ser muy graves. Si no son graves, pues no traspasan los límites del derecho penal. Pero claro que llegan. Estamos protegidos. Y si ahora el gobierno suprime los tipos penales como injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo, está desprotegiendo la democracia. Mira, si es que el independentismo catalán violento, ya te he dicho que si suprimen los tipos penales, estos que dicen que van contra la libertad de expresión, van a echar manos de otra cosa. Si a ellos lo que menos les importa eso. A ellos lo que quieren es un baluarte para hacer ruido y presionar a nuestra democracia. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa. Verás, que no nos cuenten películas. El Estado autonómico es el Estado más descentralizado que existe. Incluso más que el Estado federal, porque el Estado federal tiene dos cláusulas que son absolutas. Y el rey no tiene ninguna responsabilidad en el gobierno, no tienen nada. Como no tienen nada, nos han vendido de que están luchando por la libertad de expresión. Pero es que ese señor ha cometido otros delitos porque coaccionó a un testigo. Verás, que no tiene nada que ver. En 2014 efectivamente fue también condenado, claro, de hecho. Hombre, ¿Y qué piensa de los jóvenes que se están manifestando en contra de su entrada en prisión? Que no están luchando por la libertad de expresión. Perdone, es mi opinión. Yo creo que quieren crear un mártir de la libertad de expresión, no. Del independentismo catalán, no hay otra.
La libertad de expresión, Marcos, que también viene recogida en la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, claro. Hombre, es que sin libertad de expresión no hay, estaríamos en un régimen dictatorial, en un régimen que oprime las libertades, pero sinceramente, ¿hay en España un régimen dictatorial? No, hombre, por Dios, yo no lo veo. Yo, por ningún lado, tú tampoco, ¿no? No, tampoco. Hay quien pone en tela de juicio la calidad democrática, lo hemos dicho al principio. No, la calidad democrática se debe de poner en tela de juicio, no. Se debe de colaborar en hacerla cada vez con más calidad, porque la democracia no es un circuito cerrado, no es una circunferencia, es una recta que no tiene principio ni fin y cada vez hay que luchar más por ella. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que vivimos bajo un régimen no democrático. Eso es falso. Bueno, ¿y a qué pena se puede enfrentar una persona que se salte la libertad de expresión en redes sociales, por ejemplo? Es lo que tú has dicho antes. Tú me has dicho que no llegamos a nada. No, es que las penas que se prevén son bajas. Por eso que no son penas privativas de libertad, son multas. Entonces, que estas personas estén haciendo esa masacre urbana en Cataluña no tiene sentido, porque no responde a la opresión del tipo penal. Ya te lo he dicho, no quiero ser más pesado, que esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que esto es un camino del independentismo. Falso, por supuesto. Oye, ¿y qué piensas de los homenajes a la División Azul? Mira, vamos a pararnos un poco con la División Azul, ¿no? La historia, cuando se mira hay que mirarla de frente, no de un lado y de otro. El episodio de la División Azul puede ser uno de los hechos más tristes de la historia de España. Allí fueron nuestros paisanos, jóvenes, jovencillos todos, a morir lejos de su patria y muriendo en unos campos helados, sufriendo e incluso con hechos heroicos. Pero aquí solo había un medio de comunicación, la dictadura. ¿Qué les vendieron? ¿Qué les vendieron sobre Hitler? Que era un diablo, pero ¿qué les vendieron? Fue un pago que se hizo por la ayuda que Hitler hizo a Franco. Pero escúchame, ¿a quién? ¿A dónde fueron? ¿Contra quiénes fueron a luchar la División Azul? ¿Contra las democracias? No. Fueron a luchar contra otra versión del nazismo. Mira, Inglaterra y Francia advirtieron a Hitler: si usted invade Polonia, le declaramos la guerra. ¡Ole! Eso sí es un baluarte de la democracia. ¿Qué hizo Rusia? La Unión Soviética, que no tiene nada que ver con el comunismo, que yo no estoy criticando al comunismo, porque el régimen soviético fue una manipulación de una ideología muy bella que es el comunismo. Pero ¿qué hizo Rusia? Como Francia e Inglaterra, no dijo: Hitler, avísanos cuando invadas Polonia que nosotros no te vamos a declarar la guerra, sino que la vamos a invadir también. Invadió Polonia por el este. Tú sabes que el primer genocidio de la Segunda Guerra Mundial no lo hicieron los nazis, que hicieron, fueron los rusos, los soviéticos. En los bosques de Katyn se masacraron miles de oficiales polacos en un tiro en la nuca y se encerraron en una fosa. Muchos podrán decir, y ya termino, bueno, el Ejército Rojo nos libró, rojo o azul, a mí eso no, que no tiene nada que ver, que se dice Ejército Rojo, pero ya te digo que de comunista no tenía nada. Nos libró de Hitler. ¿Y para qué? Si sembró otro régimen de terror. El espacio vital que necesitaba Hitler ya no tenía Stalin, porque la Unión Soviética es enorme, pero los países del este de Europa se sometieron a un régimen opresor. O sea, la primavera de Praga en los años 50, Hungría, Checoslovaquia, quisieron la libertad y les mandaron los tanques. En el muro de Berlín hay muchos jóvenes masacrados a balazos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? ¿Contra quién fueron a luchar? Contra los nazis, no contra la democracia. ¿Y qué pasó? Ya termino con la División Azul, Alejandro. Y con esta clase de historia, ¿no? Sí, cuando volvió, bueno, sí, porque es verdad. Es interesante, la historia tiene que ser verdad. Yo soy historiador, ¿eh? Si no, no hay historia. A mí me encanta. Si no es verdad, no hay historia. ¿Y qué pasó con la División Azul? Cuando vuelven, porque la mayoría murieron allí, tiraditos, olvidados. Y los que volvieron,
Cuando volvieron ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Franco ya se había acercado a las democracias y para el régimen franquista todo lo que le recordara a amiguismo con Hitler, pues quería desecharlo. Tú has visto, o sea, los divisionarios, un puñado de valientes que encima fueron masacrados y olvidados por el régimen que los mandó allí. Tú has visto en las iglesias, caídos por Dios y por España, que por eso la ley de memoria histórica, porque, hombre, hay muchos soldados de la República en cuneta y los otros caídos por Dios y por España. Bueno, pues la ley de memoria histórica tiene sentido. Pero, fíjate, no hay ni un solo divisionario en esas iglesias de caídos por Dios y por España, totalmente olvidados. Por favor, la división azul, que la dejen en paz. Y a mí, muchas veces, el pueblo español, al que tanto amo, al que formamos parte, nosotros mismos, pues marginamos a nuestros mejores hijos. Marco, ¿algo más que podamos añadir de la libertad de expresión? Está claro que la libertad de expresión hay que defenderla, bueno, pues como estamos diciendo, sin sectarismo y sin ideologías políticas. Si no entiendo, no estamos respetando la libertad. No, para nada, hombre, eso no tiene nada que ver. Lo único que te digo, un mensaje al independentismo violento, que con este achaque o este pretexto de la libertad de expresión, lo que están creando a ellos una peligrosísima brecha en Cataluña. 200.000 catalanes y catalanas han votado a Vox. Y eso es porque esta gente está desestabilizando una tierra preciosa, llena de libertades y de prosperidad económica de siempre, gracias a que España, bueno, los andaluces, algo tendremos que ver en el progreso de Cataluña, pero eso es otra historia. Bueno, esa es otra historia y otro día, si quieres, Marco, la ponemos sobre la mesa. Muchísimas gracias, Marco Santiago, una semana más por estar con nosotros y ya sabes que aquí tienes tu casa para todo aquello que necesites. A vosotros. Bueno, pues nosotros continuamos con más temas. El pasado 28 de febrero fueron condecorados el Real Círculo de la Amistad y la Federación Nacional de Autónomos, con sede en Córdoba, con la Medalla de Andalucía. Con este tema les vamos a dejar y a la vuelta abrimos, como cada martes, nuestro espacio Seguimos Cuidando de Ti. Las Medallas de Andalucía 2021 tendrán a Córdoba como protagonista por dos entidades que recibirán el reconocimiento de la Junta este próximo domingo en las áreas de las ciencias sociales y las letras, así como la economía y la empresa. El Real Círculo de la Amistad de Córdoba, fundado el 31 de mayo de 1854, cuenta con más de 2.500 socios y un patrimonio muy valioso desde el punto de vista artístico e histórico. Está cerca de cumplir 167 años, siendo una referencia para la sociedad cordobesa por su prestigio artístico, cultural y científico. Esta sociedad, que este Real Círculo de Amistad sea un puntal de la cultura de Córdoba y estemos siempre abiertos a la sociedad. Yo creo que Córdoba se merece lo que tiene en este Real Círculo de Amistad y por supuesto es un honor para no solo para los socios, sino para todos los cordobeses y por extensión a toda Andalucía, claro. En cuanto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que se constituyó en Córdoba en el año 1995, manteniendo incluso su sede social nacional y la Federación Andaluza, su presidente, Lorenzo Amor, ha mostrado el orgullo para el colectivo de recibir esta distinción. Una medalla que no es solo una, son 547.000 medallas. Son 547.000 medallas para los autónomos andaluces que cada día construyen Andalucía, que cada día emprenden, generan actividad y generan empleo en Andalucía. Un compromiso, este reconocimiento, un compromiso de seguir trabajando por los autónomos, por las empresas, por el empleo, un compromiso de seguir trabajando por Andalucía. Onda Mezquita 7 Televisión emitirá en directo este domingo el acto institucional y la entrega de las medallas a partir de las 9:30 de la mañana. Ahora, en Córdoba de cerca, seguimos cuidando de ti. Un espacio para hacer más confortable y saludable la vida de nuestros mayores. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como les decía antes, nuestra más sincera enhorabuena al Real Círculo de la Amistad, que cumple de hecho este año 167 años de historia, y a la Federación Nacional de Autónomos, con sede en Córdoba,
por la distinción de la medalla de Andalucía el pasado 28 de febrero. Nosotros ya abrimos, como también les decía antes, este espacio de cada martes. Seguimos cuidando de ti, muy atentos nuestros mayores, porque tenemos muchos temas también sobre la mesa que están de actualidad, porque el COVID, bueno, pues ha modificado tantas cosas que nos tiene que hacer ahondar en ellas, y por supuesto también ha modificado el derecho de familia. Está con nosotros Manuela Pozo, abogada de Sanivo, especialista en derecho de familia. Sí. Y bueno, antes de entrar en materia, ya que te tengo aquí, voy a aprovechar porque antes ha estado con nosotros en este programa Marco Santiago, abogado, compañero, y precisamente con él hemos hablado de la libertad de expresión. Como jurista, en tu caso, ¿qué piensas de la libertad de expresión y dónde están los límites? Bueno, yo te doy mi opinión, Alejandro. Lógicamente la libertad de expresión, que ahora todo el mundo habla de ella y todo está en vogue en todos los canales de televisión, la libertad de expresión tiene que respetarse, porque si no viviríamos en una constricción que no es típica de estos tiempos. Pero si me preguntas dónde está el límite, lógicamente la libertad de expresión no ampara todo. Es decir, la libertad de expresión tiene que acabarse en cuando ya se entromete en el menoscabo de los derechos ajenos. Es decir, la libertad de expresión no puede amparar un delito de odio, unas manifestaciones violentas contra otra persona, un delito de enaltecimiento del terrorismo. Eso no puede quedar amparado dentro de la libertad de expresión como tal. Bueno, otro día, si te parece, también comentamos contigo claro este tema. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno en este espacio, en Seguimos Cuidando de Ti, un espacio que además tú conoces muy bien, ya has estado con nosotros en otras ocasiones, y como decíamos antes, el COVID ha modificado muchísimas cosas, prácticamente todo lo que es nuestro alrededor, y también el derecho familiar. ¿Cuáles han sido las consecuencias más importantes? Bueno, pues si te parece, Alejandro, empezamos desde el principio. La gente o las parejas, cuando se divorcian o hay una ruptura sentimental, tienen que regular unas medidas, sobre todo si hay hijos menores, pero también en el caso de que no los haya. Y hay mucha gente que se plantea, o la idea que tiene a priori es que esas medidas ya rigen, para toda la vida. Esto no puede ser así. Siempre que hay un cambio de circunstancias, puede verse motivada un cambio de esas medidas que se regularon al principio. ¿Qué es lo que ocurre con el COVID? Pues que el COVID literalmente ha sido el cambio, con mayúsculas. O sea, el COVID ha modificado todo, ha modificado trabajo, en cuanto a salario, en cuanto a horario, ha modificado situaciones familiares, ha motivado, pues, tristemente, fallecimientos de familiares, ha motivado ERTES, ERES. En fin, ha cambiado tantas cosas que indudablemente eso ha visto un impacto brutal en cuanto a las medidas de la gente que tenía, pues, su divorcio regulado o su situación con sus hijos regulada. Claro. Manuela, ¿han aumentado los divorcios con la pandemia? Sí. ¿Sí? Sí, indudablemente sí. Sí. Muchos más casos, ¿no? Muchísimos más casos. Es verdad que yo creo que es una situación, y esto ya es personal, que creo que nos ha llevado a todos un poco al límite, ha forzado una convivencia que hasta entonces no estábamos experimentando con una persona, pues, que tu pareja, que hasta ese momento convivían lo normal, pero de eso nos hemos visto a vivir 24/7 sin poder salir, sin tener otro entretenimiento y sin tener nada. Entonces yo creo que habrá personas, lógicamente, que le ha venido muy bien para fortalecer esa relación de parejas, pero indudablemente, y esos son hechos objetivos, hay muchísimos más divorcios, sí. Bueno, pues Manuela, vamos a entrar ya en materia y vamos a ir poco a poco desgranando todas estas consecuencias. Claro, y si te parece, vamos a empezar por el régimen de visita. ¿Cómo se ha visto alterado tras el confinamiento? Pues mira, por ejemplo, en cuanto al régimen de visitas, no hemos podido encontrar que el progenitor o la progenitora que tenía que realizar ese régimen de visita no ha podido hacerlo, pues por ejemplo, el confinamiento propio, por ser paciente de COVID o por haber estado en contacto estrecho con un COVID, o el confinamiento del niño, que también ha podido ser. Eso en cuanto a momentos puntuales. Si ese régimen de visita no se ha podido llevar a cabo durante 15 días o 20 días, lo suyo es que con posterioridad, normalmente los abogados de familia lo que hemos intentado ha sido fomentar el acuerdo para que se recuperasen, digamos, rigiendo un consenso entre los dos padres, que no pierda el progenitor que no ha estado con los menores los días que verdaderamente le correspondían. ¿Qué pasa cuando se trata de situaciones más largas? Porque, por ejemplo, en el estado de alarma,
Es verdad que surgían muchas dudas en cuanto, sobre todo al principio, si se puede desplazar el padre a por el niño, si la madre ve conveniente que el niño esté un día en casa de uno, otro día en casa de otro, lo cual también implica a los abuelos, porque claro, muchas veces el padre recoge al niño, cuando digo el padre puede ser indistintamente el padre o la madre, recoge a los niños, se los llevaba a su casa, pero también iba a ver a casa de los abuelos, que es lo más normal del mundo, ¿no? Y entonces nos encontrábamos con la negativa del otro progenitor a que el niño fuera, digamos, de casa en casa. ¿Qué pasa cuando ese régimen de visita efectivamente se ha visto menoscabado o alterado? Pues lo que te venía diciendo, si son situaciones puntuales, es decir, si estamos hablando de pocos días, se intenta que se recupere, y si es una situación ya en el que la obstaculización para ese régimen de visita es frecuente y es en el tiempo dilatado, pues entonces ya sí que hay que tomar medidas mayores, como por ejemplo plantear una modificación de medidas o una ejecución para que ese régimen de visita se restablezca. Y sobre la guarda y custodia de los menores, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo se viene regularizando? Igualmente, en la guarda y custodia también ha habido un impacto brutal, porque mucha gente, digamos, en su día se divorció o se separó y cedió una guarda y custodia en favor del otro progenitor, o se llegaron a un acuerdo determinado porque los trabajos de ambos progenitores motivaban ese acuerdo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora uno de los progenitores se queda sin trabajo y ya dispone de todo el tiempo del mundo para hacerse cargo del niño? Puede pasar. Se ha instaurado mucho el teletrabajo. A partir de eso antes era inviable. Impensable, claro. Nadie teletrabajaba, pero ahora hay muchísima gente que teletrabaja. Entonces, al teletrabajar, yo entiendo que hay más conciliación familiar para poder también hacerte cargo de esa guardia y custodia. Son situaciones, como te digo, nuevas, recientes, que están motivando que haya muchos padres y muchas madres que estén optando por plantear una demanda de modificación para cambiar esa guardia y custodia que en un principio se instauró. Oye, y con la crisis actual que tenemos, con la crisis económica que muchísimas familias están padeciendo, ¿cómo le está afectando a la pensión de alimentos? Pues Alejandro, el tema más perjudicado, yo te diría, porque verdaderamente muchos cordobeses se han visto afectados económicamente. Córdoba es una ciudad, los cordobeses somos personas que nos dedicamos mucho al sector terciario, tenemos comercio, hay mucha gente que se dedica a la hostelería, hay gente que trabaja de la hostelería del empresario, hay cines, hay... ¿Qué pasa cuando todo eso cierra? Es decir, ¿qué pasa cuando todo eso se acaba de un plumazo y ya no hay restaurantes, ya no hay, el hotel está cerrado, por lo tanto ni los trabajadores del hotel ni el dueño del hotel tienen ingresos? Cuando todo eso se acaba, la fuente de ingresos de esa persona que venía obligado al pago de esa pensión de alimentos desaparece. Entonces es algo que hasta ahora no había pasado nunca. Una persona se puede quedar en paro, pero bueno, dentro de unos márgenes medio normales, pues volvías a encontrar un trabajo nuevo, un empleo nuevo, o más o menos las circunstancias se podían mantener. Pero te pongo un ejemplo práctico y si me apura, real. ¿Qué pasa con un hotel que cierra en marzo del año pasado y no se sabe cuándo va a volver a abrir? Porque verdaderamente a día de hoy puede seguir cerrado. Claro, esa persona, Manuela, no se está negando a pasarle la pensión, sino claro que no puede. Efectivamente, no es algo que vaya de tu propia, salga de tu voluntad, sino que es algo impuesto por las circunstancias, por las situaciones, pues tanto el dueño del hotel como los trabajadores que tiene el hotel, como tal, es que tienen cero ingresos. Entonces, eso es una circunstancia, lógicamente, más que evidente, para procurar un cambio en la obligación de pago que ese señor o esa señora tiene impuesta por una sentencia, ya sea la pensión de alimentos, la pensión compensatoria o cualquier otra contribución a la carga del matrimonio, cualquier otra obligación de pago que tenga, puesto que las circunstancias no son las mismas que las que tenía cuando esa pensión se acordó. Manuel, ¿algo más que podamos añadir sobre este régimen de visita? Porque también otro tema que estará de actualidad, supongo, también será el uso de la vivienda, ¿no? Muchas personas también habrán intentado de alguna forma modificar, ¿no?, ese régimen. Sí, es otro de los puntos. Si te das cuenta, estamos haciendo un repaso bastante extenso por todos los puntos que derivan de un divorcio, y el uso de la vivienda es uno más, porque
cuando se produce ese divorcio, y el uso de la vivienda normalmente se atribuye a los menores y al progenitor que esté más necesitado de protección, digamos, que sea más vulnerable. Si cambia la situación del otro progenitor, es decir, si el progenitor que se encontraba en una posición más ventajosa de repente cambia y se encuentra a la misma altura, por así decirlo, con la misma vulnerabilidad o incluso más, pues claro, surge la duda de, bueno, es que yo también necesito esa casa, ¿no? Yo también necesito el uso de esa casa, y eso también está motivando muchos procedimientos judiciales. ¿Y cómo se están llevando estos procedimientos? Evidentemente es cuestión de estudiar cada caso, ¿no? Pero normalmente, en circunstancias normales, ¿cómo se está regularizando todo esto, el tema de la vivienda? Pues mira, en cuanto al tema de la vivienda, yo siempre abogo por intentar primero el diálogo, por intentar llegar a un acuerdo con la otra parte, pero en el tema de la vivienda es muy complicado, porque al final si se rompe un matrimonio, o sea, si hay un divorcio y hay una ruptura, es porque la gente no quiere seguir conviviendo. Entonces hubo en un tiempo en el que se instauró un mecanismo que se denominó casa nido, que era que los niños permanecían dentro de la vivienda y los padres se iban alternando, pues bien por semanas, por meses o por lo que sea. Ese mecanismo ahora mismo sí que se encuentra, los tribunales lo encuentran un poco obsoleto, porque si echas cuenta, algo que se hace o que a priori parece que se hace por el ahorro económico de las partes, es todo lo contrario, porque al padre o a la madre le obligan a tener, no solo a mantener por mitad esa casa donde van a pasar semanas alternas, sino otra en la que pasen la semana o el mes que no pasen dentro. Entonces al final es mantener dos viviendas, y eso actualmente la verdad es que se ve poco. Entonces, en cuanto al tema del uso de la vivienda, sí que hay más conflictos, porque no se sabe muy bien cómo conjugar. Quizás más conflictivo, ¿no? Entiendo. Quizás, sí. No se sabe muy bien cómo conjugar los derechos de los dos progenitores y, claro, por medio de los niños, pues... Bueno, todos estos procedimientos se han intentado de alguna forma impulsar o agilizar, Manuela, mediante un Real Decreto que se habilitó el pasado mes de abril. Sí, se habilitó un Real Decreto que daba pie o instauraba un procedimiento sumario de familia. Sumario es que, vamos, más breve y con una especie de rapidez en el procesal, que se iba a tramitar más rápido, que era pues por estas modificaciones de medidas, por estos cambios que derivaban del COVID-19. Esto entró en vigor, como bien has dicho, en abril del año pasado, y iba a seguir así, es decir, estos procedimientos se podían impulsar hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma. Nosotros es verdad que nos hemos acogido a ese procedimiento en varias ocasiones porque entendemos que son circunstancias que hay que modificar rápido, que hay que modificar ya. No pueden dilatarse en el tiempo y esperar 1 año o 2 años, porque a lo mejor dentro de 2 años ya ni siquiera las circunstancias son las que cambiaron cuando pusiste la demanda. Entonces es un procedimiento que nosotros estamos usando y los tribunales están dando pie a que se vayan solventando estos conflictos. Manuela, ¿y todos estos conflictos, todos estos procedimientos, de qué manera también están afectando o se están viendo alterados en cuanto a los derechos de los abuelos, de nuestros mayores? Pues mira, los derechos de los abuelos son algo que de per se los tribunales tienen que proteger. Los derechos de los abuelos en el seno del derecho de familia es un poco lo que estuvimos hablando en el anterior programa, sobre todo en relación pues a sus nietos, que lógicamente tienen una relación, digamos, que debe ser fomentada y que debe ser protegida, si no es por los propios progenitores o por los abuelos que no ven sus intereses protegidos, tendrá que ser por los tribunales. Pueden acudir a los tribunales interponiendo el procedimiento que hablamos del régimen de visitas para que puedan ellos también pues verlo y estar con los nietos. Efectivamente, como hablamos, es un derecho tanto de los nietos como de los abuelos, o sea, hay una doble vertiente de ese derecho. Las dos partes tienen el derecho a que esa relación fluya y a que esa relación se vea amparada, y los tribunales tienen que velar por eso, por supuesto. Manuela Pozo, ¿algo más que podamos subrayar de todo este tema? Bueno, pues nada, yo simplemente te diría, Alejandro, que por hacer un resumen de todo, hemos hecho un breve análisis de lo que el COVID ha supuesto para el derecho de familia. Si hay alguna persona mayor y menor
que se encuentre en esta situación y que haya visto que, lógicamente, debido a esta situación de pandemia, pues no puede seguir afrontando económicamente sus obligaciones, o quiere pedir un cambio de régimen de visita o de guardia y custodia, que sepa que puede hacerlo y que, por supuesto, tiene todas sus garantías procesales para ello. Y esa mano tendida, por supuesto, de Manuela Pozo y de Sanivo Abogado. Muchísimas gracias, Manuela. Gracias, feliz Alejandro. tarde. Bueno, pues nosotros continuamos, seguimos con este espacio, seguimos cuidando de ti y, como les digo, cada tarde, cada martes, la tele, su mejor aliada. Bueno, pues seguimos cuidando de ti, ya lo saben, cada martes nuestro espacio dedicado a nuestros mayores y un espacio que patrocina la Delegación de Mayores de nuestro Ayuntamiento de Córdoba. Está con nosotros hoy dentro de este espacio Rafael Luque, que es presidente de Alzheimer Córdoba. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes Muy buenas tardes. y muchas gracias por acogernos en Onda Mezquita aquí, como siempre, para divulgar en definitiva pues lo que hacemos hoy. Viene usted a su casa, ya lo sabe. No es la primera vez que nos visita, sí, pero sí es la primera vez que viene dentro de este espacio dedicado a nuestros mayores, dentro de este espacio, como decíamos antes, que patrocina el área de mayores de nuestro ayuntamiento, y un área que siempre está en contacto precisamente con su colectivo. Pues sí, nosotros tenemos una relación con el ayuntamiento, pues desde la alcaldía a las diferentes delegaciones. Y bueno, la relación es magnífica. Tenemos un convenio que suscribimos concurrente ya a lo largo de los años, de 16.000 euros, que contribuye a través de la Delegación de Asuntos Sociales, y este año pues firmaremos un convenio también que estamos elaborando con la Delegación de Mayores. Y bueno, que es novedoso, que van a contribuir con 10.000 euros para en definitiva ofrecer unas charlas tanto en participación ciudadana como en los centros cívicos y divulgativos sobre la enfermedad que nosotros, la asociación que nosotros pues de Alzheimer pues tenemos en nuestra ciudad, y todos los talleres que nosotros hacemos también, y ofrecer en definitiva pues una divulgación pues de lo que hacemos, ¿no? Y luego ahora mismo se están pues grabando una serie de talleres que son importantísimos desde el punto de vista de fisio, que explican en definitiva a los familiares cómo ayudar al usuario, al enfermo, pues a mantener un poco pues la funcionalidad pues en casa. Ayuda también desde aspectos psicológicos para controlar pues los trastornos de conducta, los trastornos del sueño, la irritabilidad, y también pues lo que son pues consejos a través de nuestro equipo de enfermería, y consejos también pues como terapia ocupacional se están grabando, y son un total de 6 talleres. Y bueno, yo creo que van a tener mucha acogida porque van a estar dirigidos expresamente para los mayores y dando orientación en el día a día, principalmente a estos familiares que puedan ayudar pues a ellos, claro, ayudarles. Bueno, ahora hablaremos más adelante del Sí. papel de los familiares, del papel de los cuidadores, Sí. y por supuesto de los usuarios del centro de día de San Rafael de Alzheimer Córdoba. Pero antes, presidente, como buen conocedor y como persona que está siempre en contacto con pacientes que sufren esta enfermedad y con los familiares, ¿cómo podemos detectar esta enfermedad, el Alzheimer? Pues, Alejandro, pues principalmente pues yo creo que podemos verlo en los despistes que se van ocasionando, ¿no? Cómo no dejan de manejar el dinero, confunden las monedas, olvidan pues la vitrocerámica, o pues que está encendida, donde han dejado las cosas en momentos determinados, el nombre y apellidos del nieto, del hermano, de la mujer, del marido, del esposo, y bueno, en definitiva esos despistes son los que van originando. Salen a la calle y no saben realmente pues lo que tienen que hacer, o se olvidan de su propio nombre, o los hábitos en cuanto a la hora de comer, a la hora de cenar, los hábitos en la higiene. Yo creo que esos despistes principalmente son los que detectan que ahí detrás pues sucede pues alguna cosa, y es donde se debe de encender esa luz que bueno, en definitiva debe de alarmar al familiar y decir, bueno, vamos a poner en manos de los especialistas
especialistas pues, y de los técnicos pues, que nos pueden ayudar en Rafael, estamos viendo imágenes de una de las cuidadoras que están atendiendo en vuestro centro de día a usuarios. Sí. ¿Cómo ha afectado la pandemia y cómo estáis actualmente? Porque tenemos que decir que ya han recibido todos la segunda dosis de la vacuna. Sí, es una alegría que bueno, tanto trabajadores como usuarios, tanto del centro de día como de residencia, hoy por hoy tienen la segunda dosis puesta. Es un centro que me da mucha alegría ver las imágenes. Isma, la terapeuta ocupacional, en nuestro salón de actos. Hoy por hoy está el centro pues muy cambiado, porque ahí se almacena cantidad de EPI y demás que sirven a diario. Es una alegría, una satisfacción que sea un centro donde no ha entrado el COVID. Es una residencia, por ejemplo, que se ha mantenido libre de COVID pues durante el año que ha transcurrido en esta pandemia. Y en el centro de día pues sí ha habido algún caso, pero porque son personas pues que entran y salen, y entonces nosotros pues bueno, en nuestros y entonces no estamos exentos de que realmente pues pese a las medidas estructurales, medidas pues de protección y de seguridad pues que marca la normativa, que no hayan entrado, ¿no? Pero en alguna ocasión hemos tenido que tener el centro pues aproximadamente, estoy viendo a mi suegra y demás, que falleció en diciembre, este diciembre no el anterior, y es una alegría verla porque ha sido una usuaria de residencia de allí y demás. Me da mucha satisfacción, ha sido una alegría, persona, ¿verdad? mucha alegría de verlos así. Y francamente ha sido un centro libre de COVID. La residencia se ha mantenido, ya digo, el centro de día en alguna ocasión ha habido que cerrarlo durante 14 días por un caso esporádico de un usuario que bueno, que convive con la familia y demás, con los hijos, con los nietos y demás, y entonces pues... ¿Cuántos usuarios, Rafael, hay actualmente en el centro? Actualmente tenemos 38 usuarios de una capacidad que tiene el centro de 70, de las cuales 50 de las plazas están concertadas. Hay una disminución, todavía un cierto miedo, y yo animo realmente a la familia, bueno, que igual que he dicho, he manifestado que es un centro libre de COVID. Esto es porque hay un trabajo detrás en las medidas de seguridad pues inmenso. Pues allí se utilizan desde los guantes, desde mascarillas, desde pantallas, desde calzas, se controla temperatura, test pues periódicos, y bueno, no dejamos, las normativas se llevan muy a rajatabla, porque son personas en definitiva muy vulnerables, y entonces debe de prevalecer esa seguridad. Yo en muchos escritos que le he dirigido a los trabajadores y demás, los trabajadores han hecho un esfuerzo fantástico, un esfuerzo muy grande. Yo les decía siempre, hombre, preservaros en las relaciones sociales, en las relaciones familiares y demás, que estáis trabajando en un centro y que tenemos personas muy vulnerables, muy mayores, y sería una lástima porque allí entra el virus en una residencia y demás, y aquello francamente se lleva pues por delante a muchísimos usuarios. Y yo doy las gracias pues a estos trabajadores y a este equipo pues técnico y la junta directiva y todo, como hemos estado. Han sabido estar a la altura. Han sabido estar a la altura y demás. No se da mucha publicidad, que es una residencia o un centro que ha estado libre de COVID, pero efectivamente es un orgullo. Hay que decirlo, claro que sí. Hay que decirlo, es un orgullo como presidente el hecho de que el comportamiento que han tenido esos trabajadores y demás, cómo se han llevado pues en el día a día, que la verdad cuesta muchísimo trabajo, y con unos medios económicos que hoy no disponemos y que siempre hemos hecho un llamamiento, pero gracias un poco a muchísimas empresas nos han hecho donaciones de mascarillas, gel, de un montón de delantares, de manteles pues de un solo uso y demás, y que bueno, vienen en definitiva pues a combatir este virus en el día a día. Rafael, ¿y actualmente cómo está la investigación de esta enfermedad? Porque tenemos que decir que, según los últimos estudios, está previsto que en los próximos 20 años se duplique el número de personas afectadas por el Alzheimer. Yo sigo diciendo lo mismo que en otras ocasiones. Lo que hace falta es una dotación importante de dinero para contribuir en Córdoba, pues
pues tú lo has tenido aquí sentado, pues El doctor Agüera. A Eduardo Agüera, que es una persona de los médicos más influyentes y más investigadores en el tema del Alzheimer. Lo tenemos aquí y es pues una persona pues muy cualificada y digamos que es de pionero en Andalucía en este tema. Hay que aportarle, ahora mismo están las dotaciones económicas, están muy volcadas en lo que es la investigación, las vacunas y demás con el COVID, pero no debemos de olvidar nunca pues de lado pues este tipo de enfermedades, que las publicaciones además hablan ya de una vacuna que vamos a tener pronto, en un par de años o 3, que realmente pues, va a servir para en definitiva para preservar y adelantarnos a la aparición de cualquier síntoma. Bueno, ojalá sea así, porque precisamente eso es lo que quería preguntarle. Supongo que la aparición del COVID habrá hecho de alguna forma, bueno, pues retrasar, ¿no?, toda la investigación que se estaba haciendo con el Alzheimer. Sí, yo creo que la investigación ha seguido, pero bueno, se han dotado más recursos económicos, lógicamente, a la investigación del COVID que a la investigación del Alzheimer. No han dejado ni el propio doctor Agüera ni el IBIBI de dejar de investigar. Lo que pasa es que, unido a las dificultades de la pandemia, de los confinamientos y bueno, de todos estos cierres perimetrales y demás, pues ha llevado a que las dificultades, el hecho de hacer las pruebas con mayores y demás, pues estén presentes. Y bueno, pues se seguirán haciendo, ojalá pues pronto tengamos esta vacuna y ya está, y es cuestión de... Que no nos olvidemos de esta otra pandemia, Rafael. No, esto es una pandemia del siglo XXI, es una enfermedad terrible y yo creo que bueno, hoy por hoy pues hay muchísimos ensayos y demás, y yo creo que darán con la tecla pronto y demás, con la misma rapidez que han hecho una vacuna para el COVID. Ojalá se unan todas las fuerzas políticas, administrativas y médicas y demás para resolver este tema, esta problemática tan Rafael, grave. también quería preguntarle sobre la ley de dependencia que salió en el año 2009 y que ha comentado en alguna ocasión que hay que dotarla de más recursos humanos y económicos. Pues yo creo que es una ley que chirría, ¿no? Nació en el 2009 o 2007, no lo sé, Alejandro, yo creo que en el 2007. Pero bueno, la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con discapacidad, el día 28 salió un artículo de Davinia González, creo que en el ABC de Sevilla, y sobre el tema de la dependencia, y todavía hay 18.600 cordobeses que están pendientes pues de una valoración, que están pendientes de darle pues una contribución. ¿Cómo van a contribuir? Si a través de la ayuda a domicilio, a través de las prestaciones económicas vinculadas a los servicios, sean residenciales, sean pues a través del centro de día. Y bueno, lo que no podemos estar en una situación así. En ese mismo artículo, precisamente, la hija de uno de nuestros usuarios hacía alusión que su padre tiene un Alzheimer pues muy avanzado, está en nuestro centro, y la señora se ha tenido que venir, trasladarse aquí para estar con su padre y demás, enviudó y manifiesta en el propio artículo, pues bueno, yo a mi padre es que le tengo que dar de comer, le tengo que dar de beber, lo tengo que bañar, le tengo que poner los pañales, y hoy por hoy pues está totalmente y manifiesta ella, es que la vida con él es exactamente igual que un niño, tienes que hacerle todo. Se viven situaciones francamente dramáticas, y con esto que de la pandemia, pues yo creo que la ha acentuado pues muchísimo más, porque se incrementan los trastornos de conducta, la agresividad. ¿Y qué papel, Rafael, juegan la familia y los cuidadores en todo este proceso? Juega un papel importantísimo. En definitiva, pues ellos son los que están haciendo frente en el día a día con sus familiares. ¿Por qué? Porque durante este tiempo ha habido un cierto miedo a acudir a los centros especializados como el nuestro. Entonces, pues lo tienen que atender en su casa. No tienen los medios que hoy por hoy podemos tener en un centro donde tenemos un equipo de enfermería, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas
fisioterapeuta, trabajador social y demás. Entonces no disponen de los medios, entonces están atendiendo porque los tienen que atender, son familiares que bueno, pues lo que he comentado, esta madre, esta hija de su padre, ¿qué va a hacer? Pues atenderlo en el día a día, pues combina lo que son la estancia en el centro de día y la estancia en su casa, y las dificultades son muchísimas. Ellos forman parte de lo que son, lo que llamamos hoy o llaman hoy los héroes, aparte de tantísimo trabajador de la sanidad pública. Los familiares son hoy por hoy unos héroes, pero yo lo que quisiera mandarle y transmitirle al espectador, que yo creo que es un momento con la vacunación y demás, es un momento de esperanza, llevarlos a los centros de día, trasladarlos hoy a los centros residenciales donde se les pueden atender perfectamente, porque hoy por hoy, pese a que la vacuna no te preserve en definitiva de esa inmunidad total, pero sí te va a dar una tranquilidad. Claro. Pueden acudir a los centros, porque ya he dicho, he manifestado, son centros libres de COVID, y bueno, y se tienen pues test periódicos y demás. Vamos mucho, a dejar además, sí. Vamos a perder ese miedo, en definitiva, vamos a perder ese miedo porque en los centros están mucho mejor atendidos con los especialistas y podemos complementar aparte con esa ayuda que se le presta en casa en el día a día. Decía que me gusta mucho ese mensaje que usted está lanzando, Rafael, porque evidentemente hay que seguir con las medidas, hay que seguir con la precaución, evidentemente, pero bueno, parece que se está viendo poco a poco la luz al final del túnel, y yo quisiera preguntarle, ya con la vista puesta de cara a final de año, si tenéis en mente ya realizar algún tipo de evento, porque usted preside un colectivo que yo conozco además muy bien, tengo que decirlo, que es uno de los más dinámicos de la ciudad de Córdoba. Efectivamente, o sea, la esperanza, vuelvo a insistir, que la tenemos, y la tenemos en el punto de mira pues hacia final de año, que será cuando se cree esa inmunidad de grupo o comunitario que tanto se habla, y tenemos ya espectáculos como Carmen la Talegona o Nacho Lozano, la Orquesta de Córdoba, el Orfeón Caja Sur, el Mercadillo Navideño. Son muchísimas cosas, y que hoy los eventos francamente pues nos ayudan mucho en el día a día a contribuir económicamente para el sostenimiento una fuente de ingresos, claro. Una fuente de ingresos, el sostenimiento de la asociación, es uno de los temas que nosotros echamos mucho de menos. Tú sabes, Alejandro, que hemos hecho un plan de viabilidad, porque realmente lanzamos un SOS a toda Córdoba, que estábamos en una situación muy caótica. Esto pues parte era debido a que los eventos no se hacían. Ha habido que hacer un pequeño ERTE en los técnicos, una bajada de horas y bueno, y un descuelgue salarial del 5%, que yo agradezco a todos los trabajadores el esfuerzo que están haciendo, pero no solamente eso, hemos tenido que modificar tarifas, subir tarifas en socios, en residencias, en talleres y demás. Esto aquí tiene que contribuir todos, desde el primero hasta el último. La propia Junta Directiva hace un seguimiento de este plan de viabilidad, con un comité de seguimiento que están presentes tanto los trabajadores como familiares de residencia, del centro de día y de los talleres nuestros, y bueno, donde este próximo miércoles el propio gerente que ha elaborado este plan de viabilidad, Moisés Zamora, pues va a darle cuenta exactamente, exhaustivamente, de cada una de las áreas y cómo vamos económicamente. Él manifiesta al final del informe que estamos todavía en una situación crítica. Yo tengo mucho ánimo y mucha esperanza y mucha ilusión en que esto cambiará algún día, pero estamos haciendo de una manera democrática y muy transparente el que estos números y este seguimiento llegue a todas las personas afectadas. Bueno, situación crítica, Rafael, pero como decíamos antes, con la mirada puesta ya en esa vacuna con la mirada puesta al final del túnel. Exactamente. Y por supuesto, ya lo sabe la familia de Alzheimer Córdoba, ya lo sabe usted, que nosotros seguimos colaborando estrechamente y que aquí tenéis esta ventana abierta a Córdoba para todo aquello que necesitéis.
Nos quedamos ya sin tiempo, Rafael. ¿Algo más que quiera añadir? Pues voy a añadir que tenemos una plaza en la residencia, Sí. que la tenemos pues libre. Pues yo lanzo esta oferta, digamos, a toda Córdoba, porque bueno, quien lo necesite realmente, pues no lo puedan atender en casa, además es una plaza de masculina, y entonces pues bueno, allí van a estar pues como en un hotel de lujo, francamente, pues muy bien No nos cabe duda. atendido. Rafael Luque, presidente de Alzheimer Córdoba, muchísimas gracias y enhorabuena por este magnífico trabajo que está haciendo al frente de este colectivo. A vosotros por difundir pues esta enfermedad y nos deis voz, y que bueno, ojalá nos veamos pues pronto por aquí. Por supuesto que sí. Bueno, pues ustedes, muchísimas gracias. Ya lo saben que mañana volvemos a encontrarnos aquí a las 3 de la tarde con más Córdoba de cerca y para seguir mirando nuestra ciudad muy de cerca. Muchísimas gracias por estar al otro lado y mañana, como les digo, a las 3 de la tarde más actualidad y más contenido. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde de martes.